¿Es posible minar criptomonedas con cualquier ordenador? La respuesta es sí, y en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo. Minar criptomonedas es una forma muy interesante de poder generar ingresos pasivos. Básicamente estás ganando criptomonedas, por lo tanto, estás ganando dinero sin tener que hacer nada. Muchas personas creen que para poder minar criptomonedas hace falta comprar un rig de minería, que básicamente es una máquina que cuesta más de 10.000 euros y que permite minar criptomonedas. Pero no, la realidad es que se pueden minar criptomonedas con casi cualquier aparato electrónico. Minar criptomonedas con un ordenador tiene varias ventajas. La primera es que puedes empezar a minar criptomonedas con tu propio ordenador, por lo tanto puedes empezar sin nada de inversión. La segunda ventaja es que si quieres comprarte un ordenador para minar es muchísimo más barato que comprar un rig de minería. Hay ordenadores que valen 500 euros, otros 1000, otros 200, bueno, hay ordenadores de todo tipo y para todos los bolsillos. La tercera ventaja es que no hace tanto ruido como un rig de minería. La cuarta es que consume muchísima menos electricidad que un rig de minería. Y la quinta, y para mí la más importante, es que es muy sencillo de configurar. Realmente es descargarte un programa, hacer clic y ya estás minando criptomonedas, mientras que para un rig de minería es muchísimo más complejo. Obviamente minar con un ordenador también tiene cosas negativas y lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Así que si te parece interesante el contenido de este vídeo, no te olvides de dejar un buen like, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón, y tampoco te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo como este. Estamos, por cierto, a punto de llegar a los 500.000 suscriptores, que es una locura. La verdad que es una locura. Mirad, chicos, yo ya sabía que se podía minar con ordenadores, con móviles y con un montón de aparatos, pero sinceramente nunca me había interesado mucho por este tipo de minado. Yo tengo un rig de minería y con eso tengo más que suficiente, pero Ramón, que es uno de mis mejores amigos y es quien se ocupa de hacer las miniaturas de este canal, quería empezar a minar criptomonedas, pero no tenía el presupuesto o no quería gastarse el dinero en comprarse un rig de minería. Ramón se puso a investigar y se dio cuenta que se podía minar con ordenadores y conseguir rentabilidades realmente muy interesantes. Él tiene un ordenador de sobremesa y empezó a minar utilizando su propio ordenador de sobremesa. Se dio cuenta de que podía ganar dinero y de que estaba ganando dinero minando con su ordenador de sobremesa. Pero la parte negativa es que mientras que estás minando, tu ordenador va realmente muy lento y hay muchas cosas que no puedes hacer. Por lo que decidió comprarse un ordenador portátil y ponerlo a minar. Una vez que compró este ordenador portátil y lo puso a minar, se dio cuenta que era rentable, por lo tanto se compró otro ordenador y también lo puso a minar, se dio cuenta que era rentable y se volvió a comprar otro ordenador y lo puso a minar. A día de hoy Ramón tiene 3 ordenadores portátiles que los tiene minando las 24 horas del día, y también ha hecho un pedido a Amazon de 2 nuevos ordenadores para también ponerlos a minar. Por lo tanto, tiene 3 ordenadores, pero dentro de poco va a tener 5 ordenadores portátiles minando criptomonedas. Chicos, ya sabéis que me gusta ser sincero y transparente con vosotros, por lo tanto os digo ya de buenas a primeras que yo no tengo ni idea de minar con ordenadores. Todo lo que sé lo sé gracias a Ramón. Por lo que voy a ir a Barcelona, que es donde vive Ramón y donde tiene todos los ordenadores, para que me lo enseñe y que me lo explique todo. Lo quiero saber literalmente todo. ¿Cuánto dinero gana? ¿Cuánto dinero se gasta en electricidad? ¿Cuánto dinero le han costado los ordenadores? ¿En cuánto tiempo va a amortizar la inversión? ¿Cómo puede hacer esto cualquier persona? Realmente quiero saberlo todo. Por lo tanto, vamos para Barcelona. He decidido ir a Barcelona porque así puedo enseñaros los ordenadores de Ramón y así también puedo hacerle varias preguntas. Barcelona está a 3 horas de Andorra, por lo que tampoco es un viaje muy largo. Una vez que llegué a Barcelona, Ramón me estuvo enseñando sus ordenadores. Los tiene puestos en posición vertical para que se puedan ventilar correctamente. Abrió los 3 ordenadores para enseñarme el funcionamiento de cada uno de ellos. Y también me enseñó el software que utiliza para controlarlo todo. Me sorprendió porque a pesar de que parece muy complejo, es realmente fácil. Una vez que me lo había enseñado todo, nos sentamos y le hice algunas preguntas. Vale, chicos, estamos ya por aquí en Barcelona y vamos a hacerle algunas preguntas a Ramón. Lo primero que le pregunté fue cuánto dinero está ganando al día. A día de hoy, con estos ordenadores, varía en base al precio de las criptomonedas, concretamente sobre todo el Ethereum, ya que es la más rentable, pero en torno a entre 10 y 8 euros al día, más o menos. También le pregunté cuántos ordenadores tiene y cuánto dinero se ha gastado en total. A día de hoy tengo 3 ordenadores, cada uno de ellos me ha costado en torno a 850 euros, entre 800 y 850 más o menos, y cuentan con una tarjeta gráfica 3060, RTX 3060. Además de esos 3 ordenadores, estoy esperando que me lleguen 2 ordenadores más con una 3060, los cuales me han costado en torno a 1000 euros.
euros cada uno. Y le pregunté en cuánto tiempo va a recuperar su inversión. Yo espero recuperar la inversión en torno a 11 meses. Siempre me he marcado el target de menos de un año, ya que me parece algo razonable a nivel del riesgo que puede suponer ponerse a minar. Pero aún así, dentro de mi inversión, estoy teniendo en cuenta que esos portátiles tendrán un valor residual y a pesar de que a lo mejor no llegue a esos 11 meses por algún motivo, ya sea porque pase una catástrofe y de repente las criptomonedas pasen a no valer nada o cualquier otra locura por el estilo, siempre tendré ese valor residual que me permitirá revenderlos y recuperar gran parte de la inversión. Quise saber cómo minar sin tener nada de experiencia. Las opciones a la hora de minar son varias. Podrías minar de la forma convencional, es decir, con softwares de minado y uniéndote a una pool de minería, pero yo he preferido usar una aplicación que se llama NiceHash. Le pregunté por qué utiliza NiceHash y por qué no utiliza otro software. Pues yo personalmente prefiero NiceHash porque a pesar de que ganas un pequeño porcentaje menos, en torno al 3% menos, por las facilidades que me da, que sería una aplicación para el móvil que te permite controlarlo todo, una aplicación de escritorio que te permite lo mismo y luego que te permite hacer pagos mucho más pequeños, es decir, que en el caso de que tengas un ordenador no muy potente, te permitirá tener a lo mejor un pago cada 2 o 3 días o semanalmente, en vez de tener que esperar a lo mejor un mes para poder acumular suficiente dinero para hacer el pago. Pues todo eso combinado son los motivos por los cuales me he Más que decidido... nada por facilidad, ¿no? Y comodidad. Correcto. Y finalmente le pregunté cuánto gasta de electricidad. Mira, aproximadamente, al ser portátiles que tienen gráficas que consumen bastante menos que una gráfica de escritorio, cada uno me está consumiendo en torno a los 110 vatios, que con mi tarifa actual de electricidad aquí en Barcelona serían aproximadamente unos 35-40 céntimos por portátil. Al tener yo 3, pues sería en torno a 1 euro y poco. Vale, entonces de beneficio, ¿de cuánto estaríamos hablando? Estaremos hablando de que en tiempos de all time high estaría ganando 8 o 9 euros al día y ahora mismo estaría ganando entre 6,50 7,50 euros al día. Buenas chicos, ya han pasado algunos días desde que estuve en Barcelona y que le hice la mini entrevista a Ramón, pero me he dado cuenta de que hay algunas preguntas que seguramente tengáis que no hemos contestado. Voy a contestar todas estas preguntas gracias a la ayuda de Ramón, que lo tengo por aquí en WhatsApp. Si tienes alguna otra duda que no resuelvo en este vídeo, no dudes en dejar un comentario aquí abajo para que yo o bien otra persona te ayuden a resolverla. Y ya que estás, aprovecha para dejar un buen like si aún no lo has hecho y para suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Lo primero que os quería comentar es cuáles son las partes negativas de minar con ordenadores portátiles. El primer punto negativo es que las gráficas de los ordenadores portátiles se refrigeran peor que las gráficas que tenemos en un rig de minería, y esto tiene todo el sentido del mundo, porque en un rig de minería las gráficas están al aire libre, mientras que en un ordenador portátil están metidas dentro del ordenador portátil. El segundo punto negativo es que los ordenadores portátiles son menos potentes que un rig de minería para minar criptomonedas. El tercer punto negativo es que hay menos información sobre cómo minar con ordenadores portátiles y que sobre todo cuando te compras un ordenador portátil no vas a saber exactamente cuánto dinero vas a ganar ni cuánto va a minar esa tarjeta gráfica, cosa que no pasa con las tarjetas gráficas de los rigs de minería. El cuarto punto negativo es que no vas a tener tanto control sobre los ordenadores. Y el quinto punto negativo es que cuando se termina la vida útil del ordenador, básicamente cuando se te rompe todo, no vas a poder reutilizar nada. Si se te rompe el ordenador no vas a poder salvar la fuente de alimentación, la batería, la tarjeta gráfica, no, se te va a romper todo. La siguiente pregunta que seguramente tengáis es: oye Adrián, Ramón está minando con ordenadores portátiles que cuestan de $850 a $1000, pero yo puedo minar con un ordenador que cuesta $100, un ordenador que cuesta $200 o con mi propio ordenador. Y la respuesta es sí, se puede minar con cualquier ordenador. Obviamente si es un ordenador que no funciona bien, que abres Google o abres YouTube y se apaga solo, pues obviamente no vas a poder minar con ese ordenador, pero un ordenador que funcione de forma más o menos normal vas a poder utilizarlo para minar. La siguiente pregunta, o más que pregunta, es algo que habrá gente que estará pensando es: oye, si yo pongo mi ordenador a minar, se va a romper en muy poco tiempo. Y obviamente hay más probabilidades de que se te rompa el ordenador si lo pones a minar que si lo utilizas para un uso normal. Pero hay ciertas estrategias para reducir el riesgo de que se te rompa el ordenador. La primera sería controlar la temperatura de las tarjetas gráficas y siempre tenerlas alrededor de los 65 grados. Y lo segundo que puedes hacer es utilizar programas que te permitan hacer undervolt, y esto lo que te permite es que se calienten menos los ordenadores.
ordenadores. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo saber cuánto va a minar mi ordenador o cómo puedo saber cuánto va a minar un ordenador? Y para esto tienes dos opciones. Antes de compartirte las dos opciones, algo que me ha dicho y me ha insistido Ramón, y es que en el caso de los ordenadores portátiles es muy difícil saber exactamente cuánto dinero van a minar. Por lo tanto, estas dos opciones que te voy a decir te van a decir aproximaciones que no son para nada exactas, pero aún así es la mejor forma de tener una idea de cuánto podríamos estar minando. La opción número 1 es utilizar la calculadora de rentabilidad de NiceHash. Por lo tanto, simplemente tienes que entrar aquí y haces clic aquí en autodetecta mi hardware y te lo autodetecta. En mi caso no funciona porque yo tengo un Mac y simplemente te lo hace para Windows, pero si no, puedes hacer clic aquí en selección manual y puedes seleccionar, pues por ejemplo, entramos por aquí, seleccionamos por aquí pues una tarjeta gráfica, hacemos clic por aquí en calcular y nos aparece pues un montón de datos y nos podemos hacer un poco una idea de cuánto dinero estaríamos ganando al mes, a la semana y al día. Insisto, estos son aproximaciones y no te puedes fiar al 100% de esto. Y la opción número 2, que Ramón me ha dicho que es la mejor, es simplemente buscar en YouTube el modelo de tu ordenador y poner mining cryptocurrencies para hacerte un poco una idea de cuánto dinero puede estar minando ese ordenador. Me ha dicho que lo normal es que no te aparezcan canales muy famosos, sino que te van a aparecer canales con muy pocos suscriptores, igual vídeos con 10 reproducciones, pero que aún así te va a servir para hacerte un poco una idea de cuánto dinero puede estar generando tu ordenador minando criptomonedas. La siguiente pregunta ¿es legal? La respuesta es muy sencilla y es: depende de tu país. Para saber si es legal en tu país, simplemente tienes que buscar ¿es legal minar criptomonedas en y el nombre de tu país? Y te aparecerá la respuesta. Pero decirte que es legal minar criptomonedas en la gran mayoría de países del mundo. Por ejemplo, en España, que es donde está la gran mayoría de las personas que miran mis vídeos, es totalmente legal minar criptomonedas. La siguiente pregunta, y para mí la más importante de todo el vídeo, es: ¿cuál es el paso a paso para poder hacer exactamente lo mismo que hace Ramón? Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en NiceHash. Te voy a dejar el link en la descripción para que te puedas crear una cuenta. Además, decirte que es una cuenta afiliados de Ramón. Por lo tanto, si os registráis con el link de la descripción y lo utilizáis, Ramón se va a llevar una pequeña comisión. La verdad que lo veo una forma muy top de poder agradecerle todo este contenido que nos ha traído al canal. El segundo paso, una vez que ya tienes tu cuenta de NiceHash, es descargarse su programa. Por lo tanto, simplemente te lo descargas y lo tienes en tu ordenador. Una vez que te hayas descargado el programa en tu ordenador, te va a pedir que pongas tu dirección de Bitcoin. ¿Qué es esto de tu dirección de Bitcoin? Básicamente es como tu IBAN, como tu cuenta bancaria, pero de Bitcoin. Entonces, vas a tener que poner ahí tu dirección de Bitcoin, la que tú quieras. Puedes poner la de Coinbase, la de Binance o la del wallet que quieras. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo Coinbase y lo único que tienes que hacer es venir por aquí a Coinbase, vienes donde pone activos, seleccionas donde pone Bitcoin, ¿vale? Haces clic aquí donde pone Bitcoin otra vez y aquí donde te aparece como un código QR, simplemente haces clic aquí y ya te aparece cuál es tu dirección de Bitcoin. Entonces aquí aparece un código QR y tu dirección. Haces clic aquí en copiar y lo pegas en tu ordenador. Por lo tanto, cada vez que estés minando criptomonedas te lo van a mandar directamente a esta wallet. Una vez que ya tienes el programa descargado y lo has conectado con tu wallet de Bitcoin, simplemente haces clic en activar y es súper fácil y automáticamente se pone a funcionar y se pone a minar criptomonedas. Desde la propia web de NiceHash vas a poder controlarlo todo, o incluso desde su aplicación para el móvil vas a poder controlarlo todo para saber pues cuánto está minando, qué potencia tiene y un montón de información. A medida que vayas minando vas a tener más Bitcoin en tu cuenta de NiceHash y cuando tú quieras te lo vas a poder mandar a tu cuenta de Bitcoin o te lo vas a poder mandar a donde tú quieras. Y luego también, chicos, algo que Ramón me ha dicho que recalque es que realmente no estás minando, lo que estás haciendo es que estás alquilando tu poder de minado, pero que al estar todo automatizado estás consiguiendo aproximadamente el 95% del beneficio que estarías obteniendo si estuvieses minando la criptomoneda más rentable del momento. Realmente minar con un ordenador portátil utilizando NiceHash es relativamente sencillo, pero aún así, si queréis un vídeo en el que Ramón lo explique literalmente todo enseñando el ordenador y enseñando el paso a paso con todo tipo de detalles, dejar un comentario por aquí abajo, dejar un buen like, y si veo que este vídeo tiene un montón de comentarios y un montón de likes, le pediré que por favor haga un vídeo explicando el paso a paso con todo tipo de detalles. Para concluir este vídeo, simplemente decir que mi objetivo ha sido compartir una forma curiosa que tiene un muy buen amigo mío de poder ganar dinero, pero en ningún momento es ni una recomendación ni una no recomendación. Yo no recomiendo nada, ni que se haga ni que no se haga, que cada uno haga lo que quiera. Simplemente estoy compartiendo algo que me ha parecido curioso y que estoy seguro de que a más de uno os va a servir. Antes de hacer cualquier inversión tienes que informarte muchísimo, no simplemente vale con ver un vídeo de YouTube y decir, vale, invierto en esto. No, al final para hacer una buena inversión tienes que informarte realmente bien. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que espero que hayáis descubierto una nueva forma de poder generar ingresos, que os sirva y que os haya entretenido este vídeo. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente. Chao.